Lo personal en lo general que se desdolarice la economía, absolutamente. No, eso no va a pasar. Sí, Decime algo que pase de acá al 10 de diciembre. Debería suceder. No, Deberíamos y que las vacas vuelen. Deberíamos empezar a pensar de otra Y que forma. las vacas vuelen. No me queda otra porque está dolarizada. Cristina ahorra en preocupado. No más que yo después del empate de Unión. No, supongo que vos tenés un golpe más fuerte en este momento, pero si encima Brasil piensa cerrar su frontera a los productos argentinos y no vamos a poder recaudar dólares exportándole allá. Si hasta los hijos están con problemas. Sí. Que sea lo mejor para el país. Ay, qué lindo. Padre Brancatelli, lo mejor para el padre. Es cierto que vas a violina el tipo. ¿Es cierto que te contrató para sacar a pasear a Dylan por todo Puerto Madero a partir de ahora? No, porque vamos a estar en la Quinta de Olivos. No, para ir levantando los popos. Si creen que Estás escribiendo algo en el WhatsApp, ¿no? ¿A quién? Si creen. ¿Quién te escribe? No sé, yo no quiero ventilar. Yo no quiero ventilar. Si creen, es Dylan. Que sea lo mejor para el país, creo que puso también. Pará, que te dice Alberto. Lo mejor para el país va a ser que suba la reserva. No, si realmente lo mejor es que el cepo continúe para que aumente las reservas y para que la economía se estabilice como hasta ahora, bienvenido sea. Pero ahora una algo. cosa. Todos queremos lo Ahora mismo. una cosa, que era. No, ¿se acuerdan cómo pegaron el grito en el cielo y que fue lo peor de la historia de la economía argentina? Cuando el kirchnerismo puso el cepo, Sí. ¿vieron que a veces hacía falta? Es malo. Justo es decir, Es malo. Ahora no dicen nada. La doble vara al periodismo. La doble vara al periodismo, pero claro. seamos justos con Producción, Brancatelli. economía interna, Brancatelli chicos, dale. en algún momento iba a cobrar este pagaré a la realidad. Pero lo iba a ahora decir. todos. Lo iba a El decir. cepo está bien puesto. Claro, dale. esto tenía que... Pobre Branca. Señor Doman, disculpe. Sí. Para el señor Brancatelli... No, que has criticado el cepo, Vilón, no te escuché es una ahora. porquería. El cepo de Cristina era brillante. Este cepo tiene duda. Ahora, como apareció Alberto No en tiene acción... dudas, digo que está a favor. No por digo que está a favor. favor, no digo que está a favor. Si se fugan los dólares hay que cuidarlos. Cata, ¿Queda otra opción? No queda otra. no hay cepo machirulo ni no Qué machirulo. El cepo es machirulo, ¿no? Sí, Yo creo que hay que poner el cepe. Sí queda. Perdón, a pregunta de Catalina, sí quedan otras opciones. Quedan otras opciones. Seamos Buena la serios pregunta respecto de lo que pasa claro. con la economía argentina. La economía Que no es argentina no seria, produce Catalina. dólares y es una economía bimonetaria por temas culturales, si querés, y propios de nuestra economía. Inflación siempre. La verdad es que sí hay otras opciones. Por ejemplo, el gasto público, por No, ejemplo... pero de acá al 10 no la llegás. emisión- No, No, ya no sé, llegás. pero ¿por qué tenemos cepo, Fabián? Seamos serios. Ahora al final le voy a preguntar a la economista. Le voy a preguntar a Sergio Berni cómo le va. Buenas noches. ¿Debe Alberto Fernández continuar el cepo de Macri? Claramente que los que creemos que los intereses de la nación están por encima de los intereses individuales, sí, por supuesto. Sí, Lo que exacto. sí le quiero decir a Débora, que es verdad que Macri heredó un cepo, que es verdad que Alberto va a heredar otro cepo, pero la diferencia hay 100.000 millones de dólares de endeudamiento entre un cepo y el otro. Ahí Berni pasó aviso. Yamil Santoro, ¿cómo un le va? Buenas déficit del noches. 8% ahora ¿Tiene de uno. Alberto, vas a decir que sí porque estás de acuerdo con lo que hizo Macri? Vos vas a votar que sí. No, al contrario. Digo que yo como liberal estoy a favor siempre de la libertad de los mercados. Sí, Dicho pero- esto, creo que es una medida de corto plazo. El problema con este tipo de medidas es que lo que suele ser Pero de vos si emergencia, estuvieras hoy en el Banco Central, ¿lo harías? al cortísimo plazo sí Al levantaría cortísimo la plazo, medida. perfecto. Karina Banfi, ¿Qué tal? Buenas noches. ¿qué harías? ¿Mantendrías el Primero, no hay cepo? cepo, hay control de capitales. No, bueno, Karina. Tarjeta amarilla, Hay Karina. sensación de cepo. Sensación de cepo. Hay muy buena. sensación de cepo. Digamos las cosas como son, porque si no la gente no entiende. Cepo. No, ¿Sabés no qué se te entiende está. cepo, Karina? Si vos gente es estás muy en el boba. exterior y tenés una Semejante cuenta de kirchnerismo, ahorros en dólares, podés sacar todo el dinero que quieras. Sí. Si vos querés ir a comprar dólares, sí hay control de la compra de Y dólares eso por lo la llamamos situación. cepo. Bueno, llamalo como quieras, pero no Pero es lo vos mismo. en la época de Cristina, perdón, ¿cómo le decías? no es lo mismo ¿Por qué del no? cepo de ¿Por qué? Cristina. ¿Por qué no? Porque vos tenías un control de tu compra y de tu venta en función de tus ingresos. Eso acá no pasa. Berni no... No, es cierto está- que era como Perdón, Berni, ¿quieres aleatorio. No, la hablar? verdad En la que época de pensé que era un Cristina, programa lo que te político, no daban. un programa cómico. Me parece que Bueno, no No me sabemos. falte respeto. No me verdad que falte me respeto parece porque usted que- tiene la obligación como político de informar bien a la gente y no Usted trató chicanear. de boba a la Bueno, entonces gente. infórmele Usted bien. acaba de tratar de boba No, a la no, gente. lo cierto, Dijo, lo No, cierto yo es no que ahora traté de está boba a la Ya gente. uno, Yo ya digo uno. las cosas con su nombre y hay que hablar Ernest. con propiedad. ¿Qué decís? No Justamente lo podemos que no decir estás cualquier haciendo. cosa. Acaba de decir de no, No digamos, podemos decir acaba de cualquier subestimar a la cosa. gente. De la forma en No, la que usted habló no del digamos cepo cualquier es cosa, subestimar al lee el público. boletín oficial, informate si no lo entendés. Es un Vos cepo, no podés te permiten comprar los dólares que No podés quieras. decir eso, no podés decir que estamos hablando del cepo de Cristina. Yo no dije eso, no estamos acabo de hablando decir del eso, cepo de dije que es un Cristina, cepo. son dos medidas que tienen aplicaciones y operatividades totalmente distintas. Pero es un cepo. Fabi, Bueno, Fabi, listo. Fabi. Caro quiere aclarar. No, una cepo. cosa. No, lo que es Ceposlovaquia. cierto es que es cepo y estamos todos de acuerdo. Sí. Pero que por lo menos ahora sabés que para todo el mundo son $200.
dólares. Claro. En la época Antes de Cristina, era la me acuerdo de ilusión. Brancatelli, que fuiste a comprar, ¿te acordás, Diego? Sí, no Un me día dieron. fuiste a comprar y no te dieron directamente. pero lo mismo. Vos ibas al No banco me y dieron. ahí te Juan Enrique, enterabas ¿de si te qué? daban, Se acaba de cuánto hacer te por daban. Gustavo López. ¿Cómo está, Gustavo? Muy bien. Estamos preguntando... Llegué tarde por el acto. ¿Vos en la querés que embajada, Alberto... sí. Ahora vamos a hablar de eso, el acto Alfonsín. ¿Vos querés que Alberto siga con el cepo de Macri? Yo creo que... Alberto te llama y te pregunta. Sí, yo creo que hay que tomar una Que sí. Sí, hay que Hay que seguir seguir, con las listo. restricciones cambiarias porque no hay plata, no hay Perfecto, muy dólares. bien. Dijo hasta que se restricciones cambiarias, generan. ¿viste? ¿Está bien, Karina? Y Dijo son restricciones cambiarias, sí. Es El mejor periodismo- que decir un cepo. El periodismo lo ha llamado cepo, son Claro. restricciones Sí, cambiarias. muy bien. Porque Coincido. Te traje uno. Juan Enrique, Coincido economista, lo con dejé vos. para el final. Te traje uno. $1. Argentina no imprime los dólares. Guardá eso. No, lamentablemente. No lo Te van a imprime. Entonces sacar es el un brazo. recurso Lamentablemente. escaso, como lo cambio. definen Te lo los cuido. liberales. Sí. Si es un recurso escaso Sí. y es un recurso estratégico para el desarrollo de la República Argentina, hay que cuidarlos. Sí. Siempre hay que cuidarlos. Lo que pasa que ahora esta restricción de $200 es muy fuerte porque este gobierno evidentemente no los cuidó. Este gobierno no cuidó los dólares. De hecho, el domingo se reunió el presidente del Banco Central para reconocer que perdimos 22.000 millones desde el 11 de agosto al día de hoy. 22.000 millones perdimos en una campaña política. O sea que es estratégico para el desarrollo. No los imprimimos, es escaso. Siempre hay que cuidarlo, no ahora, siempre. Siempre hay que Una cuidarlo. pregunta, Juan. Porque no los imprimimos, siempre. Yo quiero decir Una algo pregunta, y ahora le hacemos Pero es preguntas a clarísimo, Juan. chicos. Y ahora le hacemos $200 por persona. Esto es una restricción vamos muy a ir, fuerte. Ahora vamos a ir a la pregunta de Juan. Si yo, y acá Bernie se va a reír, si yo hubiera hecho esta pregunta, acá o en otro programa, hace 4 años, me mataban. Sí. Y la respuesta era cepo no, y que yo estaba loco, ¿Viste? y que algo cambió en Argentina. Como diría Juan, nos quedamos sin dólares. No, no sé, cambió llovió, nada. las Es crisis que el cepo se económicas. metió en la grieta, no cambió No. nada. El cepo se metió en la grieta. Lo más absurdo es que los kirchneristas ahora dicen que el cepo de Macri es bueno porque no había otra opción, porque el cepo de Cristina ya existía. Y los macristas que denostaron durante todos los No, años del estás kirchnerismo equivocada. Mira, el cepo de perdóname, Cristina, mira. ahora dicen que el Mira. cepo es bárbaro. Se metió el cepo Fabián, en la te grieta. pará, Déjame Fabián, aclarar una algo, grieta, una contradicción. esa Mirá, grieta no justamente los Pero kirchneristas... dijo lo mismo que vos. Nosotros entramos en contradicción. Como No, dijimos durante el gobierno de no Cristina, dijo eso. que hacía falta un Fabián, control te hago una cambiario, comparación. que lo llamaban cepo, A ver. ahora decimos que es lo mismo, que también hacía falta Pregunta, esto. pregunta de eso es lo que El acabo de macrismo decir. lo denostó y ahora lo acepta. Esa es la diferencia. No nos nos contradecimos. olvidemos de una cosa, que este presidente dijo 2 cosas que fueron eje central de su campaña. Los dólares en la Argentina no son un problema porque producimos dólares. Eso es lo que dijo Débora, este presidente. Y dijo que la inflación tampoco era un problema Tampoco porque un era la problema. torpeza Pregunta de del gobierno Ernestina para Paese de gobernar. Vilauta. No, Pregunta de digo porque Ernestina se a me Juan. fueron al cuello cuando yo hablé de desdolarizar la economía. Digo, me parece que una economía atada al dólar, en nuestro caso, tiende a ser un problema. ¿Hay maneras de ir quitándonos el dólar como único referente? Claro que hay maneras. Es soberano Bueno. el peso argentino. ¿Qué pasa? Si vos tenés, mirá, central los inmuebles. Los inmuebles todo el mundo compra y vende en dólares, ¿no? Vos fijate, si vos decís que querés hacer una transacción de inmuebles Brasil y lo lo decís hizo. está bien, Brasil lo hacelo hizo. en dólares que sea vía transferencia bancaria. Y si es en efectivo lo Ay, podés hacer no, en peso. Juan, qué ingenuo. Pará, primero. No, la no. compra venta de inmuebles se subfactura, primero. Se subfactura Bueno, la tenés inmueble. que evitar eso también, eso está mal. Segundo, Eso está mal. la pregunta de Ernestina tiene una primera respuesta para mí. Inflación. No, En bueno, un país no, con no. inflación no hay modo de que vos La quieras ahorrar explicación en de tu la inflación es la moneda. devaluación. a ver, Si yo vos creo- desdolarizás, vas a poder reducir la inflación. Bien, Pero pregunta primero de Vilauta. el perro, después la cola. Me encantaría, Pregunta de Vilauta. me encantaría Pregunta de salir Vilauta. en temas tan delicados con este tema de la grieta, donde ustedes y los actuales en economía fue un aplazo. Porque hablar de cepos... yo no estoy hablando de no actuales hablo de de usted, ustedes, no hablo yo estoy de hablando de usted. economía. Y de No, no de restricciones, vos. no hablo de vos, Juan, que sos economista. Hablar de restricciones realmente es una vergüenza y es hablar de lo endeble que es la economía argentina. Retiraron muchísimos dólares, la gente tenía depósitos. De 32.000 casi pasamos a 20.000. Con esta figura de cepo, con esta supuesta estabilidad porque las reservas no se van, con esta situación donde acotás por ahora el blue y el resto de las variables, ¿hay alguna posibilidad que vuelva la confianza y la gente regrese los dólares a los bancos y los saque de la casa? Está bueno lo que preguntás, porque estamos hablando de diferencia de modelos. Cuando vos hablas de modelo, es Ministerio de Trabajo, Ministerio de Producción, ANSES, PAMI, Banco Central, recursos tributarios. Tenés que cambiar todo eso Controles, para tener esa... controles. Estamos hablando de un cambio de modelo. Es muy grande, no lo arreglás con un desayuno. Déjame acotar una diferencia del cepo del 2015 y este cepo. En el año 2015, cualquier trabajador
podía comprar $500 que son 30 lucas de hoy. Una mentira. Después de pagar expensas, absolutamente mentira. después de pagar colegio, después de pagar vacaciones, Por podía favor, comprar dejen 500, si terminar. calificaba, No, podía comprar $2.000 que son 120 lucas de hoy. Hoy el trabajador no llega a ganar 30 lucas, que son $500, chicos. La diferencia es que faltan dólares que se los llevaron los sectores concentrados durante estos 4 años. Y eso es verdad. ¿Por qué, perdón, producción? ¿Por qué este señor no vino antes de que estoy yo? Explica claro, Brillante. bien, hace Él callar es, él es lo más, yo lo veo siempre en Tampoco para Perfecto, Porque no dar había ganado clase en un Alberto. minuto. No, puedo te señalar levanté. dos No había cosas. ganado Alberto. ¿Por qué no lo trajeron antes? Porque no había ganado Alberto. Porque a veces va a muchos programas. Estoy en otros programas de acá. No, porque tiene más tendencia. Perdón, porque no podía. El cepo de seguro. Cristina no era así. De pronto vos tenías la solvencia para poder comprar determinada cantidad de dólares y te daban cualquier cosa. Y esto, le digo, situaciones que han vivido, por ejemplo, un gerente de una obra social que solo le dejaron comprar 130 dólares. El límite real era... No, pero no, Era medio esperen, como la seamos, cara que esperen, Pero seamos no importa. buenos. ¿Pero qué estamos No, discutiendo? no ¿Cuál nos cepo es tiremos menos a ver, malo? claro, no nos tiremos. No me gusta la cepo de Cristina. Yo estoy Acá se yo habla- sacar lo a ver, aleatorio. acá se habla pero de déjame legalizar. Me gustaría a mí me da explicar algo. vergüenza. cepo en el A mí- Débora, a mí- hagamos, a mí te me puedo da decir algo, vergüenza. pará, te puedo pedir, tomar un vaso de agua, te veo indignada. Estás muy Sí, porque, enojada, a ver, Débora. Te noto yo no indignada. puedo creer que el cepo, Calmate. que es una de las medidas más restrictivas para la economía en Nocivas. general, y no porque el fulano mengano Nocivas. no puede ir a comprar dólares. Nocivas, Tenemos que tomar restrictivas. conciencia de lo que esto significa para la Restrictivas y cierra economía de la nuestro economía. país. Sí. Que caiga en la grieta y que hoy los macristas que denostaron el cepo No, de están Cristina todos de acuerdo. por eso lo defiendan. Ahora son cepistas. Y ahora digan que el cepo de Cristina era más laxo. que no lo menos- defienden. Mira, es malísima No la lo medida. defienden. Es el ¿Quién lo fracaso de defiende? todo el Pero sistema ¿quién lo económico. defiende? La No, medida... a ver, el gobierno, Pero Karina, no defiende. pero Karina, el La gobierno medida- puso cepo. No, Pero no lo está bien. defiende. La Es medida- una Bueno. medida que tiene que tomar. Pero a ver, vos no la te enamorás de medida las se medidas la que tomaste. tomás. Entendió que había que Pero vos no te tomarla antes enamorás de las también. medidas que La tomás. medida se Vos extrema. tomás una medida porque es necesaria y más con respecto a la situación económica pospaso, en donde bien. vos no estás ni A mí- enamorado, a mí me ni puede- no a es mí- dogmático. está bien, a mí Ya lo me puede explicó, no gustar usar- La PUNSA lo explicó muy bien, Sí, no pasa por una está bien, cuestión pero igual- dogmática no, que pero nosotros... espera, no es un examen de creemos. dogmatismo. No, pero ¿sabés qué es interesante esto? Porque se hizo una bandera del cepo en el 2015, cuando nosotros en Una de las diciembre ejes de la campaña del fue. 2015 quisimos sacarlo, fue un escándalo, fue como haberle atacado la bandera de no sé qué. Nosotros no tenemos una bandera, es más, el día que lo podamos sacar o que lo pueda sacar el Yo hago nuevo una pregunta presidente, retrospectiva. me parece que va a ser muy ¿Salimos bueno para mal la del economía cepo? argentina. Y yo contesto por Va, qué va sí. a hablar muy Espera, bien, espera, está haciendo perdón, las perdón. cosas muy bien. Pero Salimos mal del cepo en el Sal- 2015, porque esto creo que lo dicen Sí, Labaña y claro. Melconian, ¿no? Sí, Obvio. pero sí, Melconian también lo dice. ¿Y por qué salimos mal del cepo? Con Primero, error de Prat-Cay. nosotros, hasta que no aumentemos las exportaciones como país, cuando hablo de nosotros, hablo del país, no hablo de ningún sector político en particular. En el 2015, las exportaciones habían llegado a un techo y entonces se puso la restricción cambiaria o cepo. Claro. Porque los dólares que tenías los tenías que utilizar exclusivamente para importar y exportar. Es decir, eran 75 mil millones de Y se dólares inventaron de entrada y empresas salida. importadoras, exportadoras a lo pavote. Cuando vos levantás Por el tema energético. Exactamente. El gran déficit energético argentino. Cuando vos levantás la restricción, por un lado, pero a su vez de levantar la restricción, devaluás. Además de devaluar, aumentás 2000% las tarifas de servicios Prat-Cay. públicos. Sí, todo junto. Dolarizar las tarifas de servicios Prat-Cay. públicos. Entonces vos tenés que los costos de producción aumentan. Se dolarizan. Como liberaste la economía, te entra todo importado. Como producís menos, Sí. porque perdiste en 4 años 150.000 puestos de trabajos industriales, tenés menos recaudación Yo, porque te a cambian raíz los de la consumos, pregunta, me además. acabo de mezclando acordar. peras con manzanas. Ese ¿sabés? Mirá, combo, ¿en no. qué termina? Y le contesto Pero a el Débora. campo produce Cuando vos casi un tenés una 40% lastimadura, más. la tenés que tratar. Contala Cuando no la completa. tratás Esperá. y se te gangrena, tenés que terminar cortando Perdón, el pie. Bueno, equivoca el orden de los en factores. abril del 2018 había... y además agregá, liberaste de liquidar a los Sí, espera, a ver, exportadores. Claudio. Bueno, Claudio. No, Ahora digo, tenés que hacer esto. toda selección de datos está omitiendo unos cuantos más. El campo produce Es lo que casi un hacen siempre. 40% más, con unas retenciones muchísimo más altas que la que tenía en el kirchnerismo, pero mucho más alta. Con el dólar más alto y retenciones más altas. Por No, ejemplo, ¿eh? No es más la alta. energía, sí No, señor, la- mucho más La alta. recaudación es más alta porque hay inflación. No, Sí, no, claro, no, porque porque es el más dólar baja. es más alto. No, Porcentualmente no, más baja. 35% no tenían. De hecho, después bajaron, después de la... Queda del 120. 2008, No está claro. leyendo. No hagamos historia antigua, pero la cuenta esa está hecha, no vamos a detenernos en un detalle. Digo, el déficit energético casi se revirtió.
Era Ahora, una yo me piedra, acuerdo- digo. Ese perdón. fue un esfuerzo de todos los... Quiero decir algo, pará. antes. Ese fue un esfuerzo de todos los argentinos. Yo empezamos Macri y Cristina, y nosotros somos los que estamos poniendo el lomo. Sí. Antes y ahora. Y los que yo están me peor acuerdo, que nosotros, espera, mucho más que ahora me nosotros. cae la No, hay ficha un de error por en qué... lo que- por qué hago Había esta un pregunta. 8% de déficit, Ahora ahora hay me uno. cayó la ficha de por qué hago esta pregunta que tiene 4 años de antigüedad. En los últimos tiempos, cuando el cepo volvió, se repasaron algunas declaraciones de Macri y justo de los 100 reportajes que hizo, el que más le repreguntó por el cepo fui yo. Me acuerdo, todo el mundo me decía, ¿por qué le repreguntás tanto del cepo? Porque yo había hablado en forma privada con alguien cercano a Melconian, que Melconian ya estaba vetado como ministro. ¿Por qué? Me contaban. Porque Melconian no quería salir del cepo de un día para otro. Y le decía a Macri que no era el camino, porque es lo que explicó Gustavo recién. Entonces, por eso yo le insistí a Macri, le pregunto 2 veces, ¿vas a salir del cepo? ¿Vas a salir del cepo un día? Sí, voy a salir. Y Macri lo repite. Y lo vuelve, y ahí está la frase que decís vos. Y lo vuelve a decir Macri. Porque está la historia que la baña Melconian dice, y vuelvo y reitero, yo estoy plomo con el tema, que del cepo salimos mal. 100%. No digo que está mal haber salido del cepo, que no se me malinterprete. Bueno, pero Fabián, digo, el modo en que salimos te hago del una cepo, pregunta. según Melconian y la baña, era imputas. Vuelvo al tema Alarde de que tuyo y salieron yo bien. voy a imprimir remeras con la frase que Alberto dijo a Macri. Hermano, no hablemos del pasado porque es un repaso del Sí. pasado insoportable y creo que hay hechos de Hermano, no hablemos de no hablemos del pasado. Hay hechos que sí los tiene que manejar la justicia, hay hechos que sí que tienen que ver con incapacidad. Eso, incluye Estamos... eso no es una impunidad para Cristina. No, pregunto. son digo, cuestiones. Parte de piloto, No, no. eso yo lo llevo a una cuestión de capacidades o incapacidades de gestiones. Si no, estamos en un comparativo. Pero hago una pregunta. Porque el mandato de Macri hasta el 2015 tenía un olor económico diferente. ¿Qué habría que haber hecho en ese momento para no salir de ese cepo? Porque este cepo entra en la caída brutal de la devaluación, de las PASO, de la gente corriendo a los bancos a sacar los depósitos. Perdón, y del Todas esas- enojo de Macri, Maravillosa la pregunta que acaba de hacer Pablo. A ver, Gracias, Fabián. Es muy buena la pregunta. ¿Qué había que haber hecho y qué hubiera pasado? A ver, señor Rodríguez. No, insisto, Fabián, que esto es estratégico y no lo imprime la Argentina. Siempre hay que cuidarlos. Puede ser de un Está nivel bien, más pero lo elevado que pregunta Pablo. o menos elevado. Pero lo que pregunta Pablo, ¿qué había que haber hecho en diciembre del 2015? demorar Bueno, la o salida o flexibilizar desdoblar el los tipos de cepo, cambio. poner $500, no, 2.000, 3.000 si querés. No y si- libre. Y si tenés dólares, lo que le Claro. pasa, no fue un capricho el cepo de $500 del kirchnerismo, No. fue porque faltaban dólares, no era un capricho. Por eso cuando Como el de dicen, ahora, no queda no es otra, un hay capricho, que chicos. cambiar, Es generar un una atraso cambiario. Disculpe, es una Expliquemos falta. el problema. La pregunta. Los dólares, ¿dónde están? Se los llevó el sistema financiero por una bicicleta financiera en este gobierno. Ay, seamos Con el buenos. gobierno anterior se lo llevó la industria, estaba Seamos recalentada la buenos. economía. Seamos Si buenos. estamos del 2011 Todo, está parado todo, querido. aquel. No. Todo En el aquel. 2015, pará, disculpame, ¿En qué país En vivís? 2015 Argentina creció No en el 2 mío. Pará, disculpame. En 2011 Lo- nos 2015 frenamos. Argentina creció 2.5 el PBI, de 2015 a hoy va a caer 5 puntos. El 2011 fue una mentira, no hablemos de eso. eso porque tenemos un montón de pelotes afuera por haber mentido en las estadísticas, de haber truchado una cosa que ni Macri se animó a decir la verdad con la truchada que hizo Moreno. Mentiroso. Nos engañó a nosotros y engañó a los que habían cortado los votos. Son datos del INDEC. Argentina son datos del 2015 INDEC de creció este gobierno. 2.5 el PBI Esto y descansa. cayó El 5 puntos crecimiento, ahora. perdón. Desde el Eso no lo 2011 podés no conocer. crecíamos nada y la industria No, estaba en las Yo no puteadas. te voy a decir Perdón, que fue la una panacea. pregunta No, técnica. ni mucho menos. Esperen, momento. Pregunta histórica. ¿Cuándo arrancó el cepo? El ¿Qué cepo fecha? arrancó principio del 2011, No, cuando no, se ganó las no, elecciones no, del 2011. Cristina. Principio Vamos no. por todo. Sí, en 4%. octubre del 2011. ¿Qué Después día? se ganaron las elecciones. No, no me 28 acuerdo. de octubre. El lunes 28 de inmediato octubre, el siguiente a las mismo día, elecciones. perdón. El ¿Cuándo 28 ganó de Cristina? octubre. Después de las elecciones, Fue sí. el 28 de octubre, Claro. unos días después, Claro. poco tiempo O sea, después. el cepo fue el mismo apareció- día que ahora, 28 de ahora. octubre. O sea, que es la segunda vez que tenemos un cepo electoral en Argentina. Sí. En la historia moderna. Bueno, no, O sea, no. un cepo que se atrasó No, pasa más Fabián, llamado para no peor, toquetear porque el el cepo resultado anterior, electoral. no, el cepo Como dice- anterior era como sin dice cambio de Karina, mal gobierno, llamado, no. se Pará, puso es control de interesante lo que vos capitales. decís desde el punto de vista del análisis político. Era el El mismo cepo gobierno. anterior Claro. era de una reelección, de una presidenta que no solamente reelegía, sino que obtenía el 54% Claro, de está los bien. votos. No cambió, y sufre una pero- corrida brutal después de ¿A ese qué triunfo voy? electoral. A que y todo el tenemos cepo dos el 28 de presidentes octubre. que nos engañaron durante meses sin contarnos que no había dólares. Y cuando se terminó el turno electoral, una fue reelecta y el otro se va bien, Fabián. con 40%, te meten un cepazo. Fabián, el control ¿Qué de hubiera capitales. pasado si no hubieran arreglado, analizado los dos el tema sin función electoral? No, Fabián, Es la Argentina que vos político, querés. vos pedís político noruego. Fabián, el control de capitales es una medida dentro de un modelo económico. Vos controlás capitales, como en el año 2011, dentro de un modelo económico ¿Cuántos apostando por la países tienen industria. el cepo Ahora argentino? se ¿Qué controla el países tienen capital cepo? dentro de ¿Qué un modelo países de tienen? regulación Enrique, nombrame un financiera. país A ver el con modelo cepo. económico del Nombrame cepo, un ¿dónde país está? con tienen cepo. cepo? No, Contanos. todos los países
países, Brasil, Chile, todos tienen control de cambio. Todos tienen control de cambio, todos. No, pero o lo desconoces. para un momento. Yo en Brasil no puedo comprar $15.000. $3.000 es el límite en Brasil. $3.000 en Brasil para comprar. La gente ni sabe cuánto sale el dólar. $3.000. Y las propiedades no tienen inflación. No. Todos los países cuidan una herramienta que no imprimen. Esto no lo imprimen todos los países del mundo. Si es escaso, como los liberales dicen, pero Juan, no lo imprimen. No lo podés tener liberado la sala. No lo imprimen, pero tienen economías en Chile no puedes comprar. Chicos, tienen economías sanas. La diferencia fue se consumió en la industria. Que se aplicó el cepo con el gobierno anterior, año a año Argentina produjo... Y por supuesto. Se consumió en la industria. La diferencia con este gobierno es que fue aumentando. ¿Cuál fue el problema? No, que se fue la especulación, con la elección del domingo pasado se vino un cambio de modelo. Y los dólares que fueron viniendo a la Argentina y que la gente fue trayendo los dólares y que antes podíamos generar... No, los dólares que vinieron eran de préstamo. ¿Y lo que se fueron, la fuga? En parte sí, en parte no. No, en otra parte no vinieron nunca las inversiones. Y el problema que hubo de la salida del cepo fue que se tuvo que generar las LEVAX, porque vos tenías una cantidad de pesos que los kirchneristas habían impreso una cantidad infinita. Hacete cargo, Enrique, dale, jamencha. Nos conocemos hace años. Ahora, hacete cargo. Dicho esto... había historia acá. Perdón, el señor... No, digo, tiene un sesgo ideológico y está muy bien. Todos los que hablan de Casi fue candidato. Un momento, por favor. ¿Vos ibas a ser candidato? No. Casi fuiste candidato. No sabía. No sabía eso, no sabía. No, en serio, no fui ni soy candidato. Lo que sí digo, que el gobierno anterior cuidó los dólares para la industria. Este gobierno se fueron en el sistema financiero. De hecho, a tal punto no cuidó los dólares no voy a que para defender mantener la el fuga tipo de de cambio capital, artificial hiciste el dólar futuro. A tal punto no cuidaste los dólares que de hecho generaste un atraso cambiario tal que quedamos con un tipo de cambio real tan atrasado como antes de la salida de la convertibilidad. ¿Qué hizo el kirchnerismo? Destruyó la macroeconomía argentina solamente para poder llevar el Titanic a el día de diciembre de 2015 sin que se le hunda. Esa fue la realidad de la macroeconomía. Este gobierno arregló la macroeconomía. Ordenó un montón de cosas. Ese es el tipo de cambio ordenado. Hay más pobreza, hay más desempleo, hay más consumo, se duplicó la desocupación. Te puedo hacer una lista gigante. Estoy acá. No, son muy... Ya está. Yo creo que la Argentina, si seguimos discutiendo, este gobierno ya fue plebiscitado la semana pasada, me parece que tenemos que pensar como país hacia dónde vamos, con quién vamos a ir, de qué manera vamos a ir y tener política de largo plazo. Hasta que no entendamos que en la Argentina no existen políticas de largo plazo, y eso tiene que ver con la clase dirigencial. Hasta que la clase dirigencial no entienda que tiene que tener una estabilidad política, tiene que tener una mirada estable, tiene que tener un horizonte de futuro, y para eso proyectar un futuro, vamos a seguir juntándonos para discutir siempre lo que pasó y nunca discutir lo que tenemos que hacer para adelante. Sí. Igual es interesante lo que dice Bernie respecto del tema también cultural, ¿no? De la estabilidad. Recién lo planteaba un poco Ernestina. Cristina Kirchner intentó desdolarizar la economía respecto de lo cultural cuando ella misma en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno dijo que iba a especificar sus ahorros, y si no me equivoco fue Aníbal Fernández al que lo llamó a la fila y con bonete para que desdolarice sus ahorros personales y lo especifique, y ella después reconoce con la famosa 5 millones de dólares en las cajas de Florencia que había vuelto a dolarizar cuando Macri llega a la presidencia, pues no confiaba en ese gobierno. Y Aníbal... Ahora, hablando como con Alberto... Duhovne y... Sí, bueno, no, pues como lo tenía acá. Ahora, Alberto Fernández... Che, ¿Duhovne trajo la plata? No. Pero él vos dijo que seguías era el tema. Yo te diría que va a ir más, estamos más cerca que él vaya con la plata que la plata. Pero para cerrar la idea, Alberto Fernández, hablando en alguna oportunidad que pude hacerlo antes de que se supiera incluso que iba a ser candidato a presidente, él mismo decía, no puede ser que se considere en la Argentina un derecho humano, y estoy citando casi textual, comprar dólares. Es un problema, pero yo le preguntaría a cualquier ciudadano argentino que ha vivido con inflación, que ha vivido el Rodrigazo, que le han quitado sus ahorros, que ha tenido corralito, si puede o quiere ahorrar en dólares con 55% de inflación. No te involucro vos por edad. El señor Vilouta y yo, por Vilouta siempre tiene 75 años. Nosotros, perdón, y Bernie también acá. Sumemos gente. No sé, Gustavo. López también. Voy a sumar la banda. Perdón, nosotros somos la generación de que un domingo a la noche, escuchen, un señor, queríamos ver fútbol, no se pasaba el fútbol por tele, un señor, un domingo a la noche, en el año 1990, te dijo, encantado, toda la guita que usted tenía en el banco, bombones. Exacto. Bueno, entonces, ¿cómo querés que el señor, vos querés que el señor que estaba, mira, hay una generación entera pasamos por el que Austral, es milagroso que todavía ponga plata en el sistema. Gracias a Dios. Bueno, que somos crédulos, pero por la pregunta suerte. para ellos, que son economistas, es qué tendría que pasar para que Argentina vuelva o alguna vez pueda confiar en Mirá, su lo que moneda, pasó porque tenemos una en moneda diciembre que del no año la quiere 2015
que elevaron la tasa de interés por encima de la expectativa de inflación. O sea, te convenía más poner la guita en el banco, hacer tasa de interés, que poner un negocio. Antes la tasa de interés estaba en un 22% y la inflación es 24%. Hablar de tasa de interés en televisión es no, la tasa de interés es lo que ganan los pero pará, quiero seguirte con el tema. Te voy a traer a diciembre del 2019. Hoy bajaron las tasas. Sí, pero están por encima de la expectativa de inflación. Son muy positivas. Bueno, lógico. ¿Es posible que Alberto asume el 10 y el día siguiente las tasas bajen al 20? Es fundamental bajar las tasas. No sé si es posible o no. Creo que sí que es posible. Hay que tomar medidas muy duras. Como decía el general Perón, pero perdóname, hay que romper los huevos para el que no se está. Para un momento. El que te está viendo. Y sí, mirá. El que te está viendo, que eso de que nadie compra dólares y nadie tiene plazo fijo en Argentina, ese cuento que lo tienen 3 personas, no me lo quiero más. Hay muchos millones que tienen plazo fijo y muchos que tienen dólares. Y compran dólares. Y no compran 2 millones, compran 100. Sí, y no es un delito. Mucha gente. Y no es un delito como presidente. No, de hecho, yo te pregunto, para el que tiene plazo fijo, que está en la casa, te está viendo. Claro. Ese señor, le van a bajar la tasa al 20. ¿Qué hace con la plata? ¿Se va a dólar blue? Sí, bueno, lo que pasa es que tiene que ser paulatinamente, así como fue subiendo. O va al consumo. O va al consumo y la genera tasa estaba al inflación. 26 en el 2015 y tenemos una tasa O del va, 86. pregunte para que se entienda. Esa persona que la plata le bajan del 50 que le pagan hoy del banco al 20. ¿Va a irse a Blue o va a ir a comer al restaurante? ¿O va a ir a comer al restaurante de Brancatel o al restaurante de Restina? Si vos tenés la tasa del 20, ¿qué va a hacer esa persona? Y la inflación es del 15 o del 21, te va a convenir dejarla en el banco. Pero si vos te pagan el 20 y la inflación es del 60, la inflación va a ser del 50 y pico. Dentro de un modelo económico. Bueno, pero te vuelvo a hacer la pregunta. Con una inflación del 50 y tanto %. Claro. Además tenés combustible que empieza a arrancar, a aumentar el viernes. Sí. Muy bien. Te pregunto, si la tasa baja al 20, ¿esa persona con los pesos va a comer al restaurante de ellos o va a comprar Blue? Estaría bueno que piense poner un negocio, un comercio, una no tiene ganas. Pobre gente, no tiene ganas. Eso pasaba hasta 2015, Fabián. Eso pasaba, el dinero, la tasa no era tentadora para ir al banco. Vos ponías un comercio. De eso hay mucha gente. ¿Y qué va a pasar ahora? No, Juan. Tenés que reactivar la insisto, economía. te lo repito. Si un modelo trata Ministerio de Trabajo, Ministerio de Producción, ANSES, PAMI, recaudación tributaria. Seamos buenos. Recordemos que le bajaste impuestos a bienes personales. Seamos buenos con Fernández. Hoy es 20 y pico de octubre. Pero por eso te digo, en 40 días no le podés pedir un... Este gobierno bajó bienes personales, el impuesto más progresivo, más progresista, el que paga que tiene capacidad contributiva y dejó el IVA, pagaba IVA al pan. Te hago otra pregunta, ¿vos aumentarías las retenciones mucho? ¿Cómo? ¿Aumentarías las retenciones? Mira, las retenciones hoy son 4 pesos por dólar. Con el dólar a 20, con el dólar a 45, 4 pesos, con el dólar a 60, 4 pesos. Las retenciones ¿A cuánto aumentarías las retenciones? Es porcentual, no es solamente las retenciones son 4 pesos por dólar. Fija. 4 pesos por dólar. 4 pesos buscala circular. 4 pesos por dólar. Depende del producto. Depende del producto. Y bajando. Cultivos. Mirá, ¿a cuánto aumentaría la retención? Los cupos son fundamentales para desdolarizar el precio de los alimentos. Hoy aumenta el dólar, aumenta el pan, aumentan todos los alimentos porque está descalzado del precio internacional. Pero perdón, ¿a cuánto aumentan las retenciones? Así la gente al 35% móviles y en dólares. Pero eso es la 125. Y es lo que estaba hasta el 2015. Y así destruyeron el campo al 50%. Por eso, quiero llegar. No quería interrumpir. Junta Nacional de Grano, 125. A ver, Saboya. Yo te entendí. Junta Nacional de Grano con cupos. Ponle el nombre que quieras. 125. Que yo no digo. No, lo acabas de decir, por eso. La pondría 35 bienes personales. Junta Nacional de Grano. Bienes personales, 2% para que todo el interior se entere. O sea, solo falta que Lustó deje la banca y suba al Ministerio de Economía. Pará, escuchame, Fabián. Traigamos a Lustó. Fabián, pero igual estamos... Alberto puede llamar a Lula para no renunciar. Si vos le querés dar de comer al pueblo tortilla, tenés que romper los huevos, hermano. No, igual estamos hablando... Señores. Es un donante de sangre ajena. Hablando de dos cosas distintas. Mirá cómo estamos, 40% pobreza. No, ¿sabes lo que pasa, Sergio? Lo que están discutiendo es herramientas de recaudación y nosotros tenemos que discutir herramientas de cómo sostener la soberanía monetaria a través del Banco Central. Yo sé a dónde vas vos. Por eso lo que pasa, la gente, y esto es natural que pase, tiene enorme expectativa, por supuesto, incertidumbre, esperanza, una mezcla. Hoy un señor, un taxista, me cuenta su historia. Él se compró un auto porque tuvo que cambiarlo porque era viejo, sacó un crédito y le pasó, no sé si crédito UVA, técnicamente se llaman así, los de las prendas automotores no se deben llamar UVA. Hay algunos que pero usan, bueno, él me explicó eso, yo no sabía, él me explicó que tenía, bueno, me explicó eso y me dice que pasó su cuota, debe estar viendo, que pasó su cuota de 5.000 a 8.500 pesos y que la verdad
a él se le hacía cuesta arriba y me dice, ¿usted sabe si Fernández va a bajar las tasas? Vos decís, un tachero te premia. Lo de la tasa, ¿a vos te parece? Lo dijeron, ¿te acordás? ¿A vos te parece que el tema de la tasa es un tema que está allá arriba? Y me lo pregunta este pobre señor, preocupado por mí, dice, ¿usted sabe si Fernández va a bajar las tasas? Porque yo no puedo pagar más el crédito. Pero una pregunta, ¿por qué no se puede, estimado Rodríguez, Juan Enrique, ahorrar en la Argentina? Porque ¿En qué? lo ¿En que qué? sea, porque en el gobierno, en el gobierno anterior teníamos problemas con los dólares y teníamos plazos fijos con tasas de 12 con inflación de 25. Ahora, si vos querés ahorrar, ¿por qué hay que ahorrar? Yo no puedo comprar jabón en polvo, aceite, cambiar el auto una vez por mes porque a ustedes se les ocurre, porque tengo que ahorrar y pensar en mi futuro. ¿Por qué no puedo ahorrar en Argentina? Todo es, hay que consumir, y consumiendo tenemos inflación y nos va hace 15 años horrible. Yo creo que sería central invertir en la Argentina. Invertir, porque así se crece. Pero en tiene que haber ahorro para invertir. Inversión. No es la explicación mía. El ahorro no es la base. El ahorro no es la base de la inversión. Un invierte lo que no es la base de la inversión. Yo no estoy contra el ahorro. Yo creo que igual se puede ahorrar en la República Argentina. Pero creo que es central invertir y no en el sistema financiero haciendo tasa, que no es crecimiento real hacer la tasa de interés. Yo creo que tenés que desincentivar hacer la tasa de interés y sí inversión productiva. Que la gente quiere invertir en la pyme. Porque mirá, te voy a explicar algo. Que el trabajador tenga salario, el jubilado también, hace que el comercio venda. Si el comercio vende, la pyme vende. Si la pyme vende, contrata personal. No, tienes que decir otra cosa. Si la pyme vende, invierte y sustituye importaciones. Si la pyme sigue invirtiendo, si la pyme exporta, un país que exporta más que lo que importa, hace de dólares para pagar la deuda. Pero no lo vemos eso. ¿Sabes dónde arranca todo? ¿A en que el trabajador le alcance el salario para consumir. Seguro, porque la República Argentina es el 80% de consumo. Muy clara. Primero le sacamos al trabajador y reducimos el consumo. Porque vos tenías así, tenías la demanda recalentada y la oferta. Este gobierno, en vez de hacer crecer la oferta, achicó la demanda, le sacó. Esto fue deliberado, bajarle el salario a la gente. Fue para que se achique la demanda y achicar la economía. Claro, para que no se decís que el gobierno de la señora Karina Banfi deliberadamente bajó el salario real. Y los resultados me dicen eso. Perdón, Karina. Pero claramente. No, yo no voy a entrar en un debate con un señor que, primero... ¿No le bajaron el salario a la gente? Lo que venís a decir que no, que le pusimos impuesto al pan. No, se lo bajamos. Se lo bajamos y tenemos un juicio con el cual tenemos que responder porque las provincias, después de tener 98 proyectos... Perdóname, no conocés la actividad legislativa. Lo tratamos de hacer durante 4 años. Se opusieron las provincias, lo hicimos bajo otro mecanismo y tuvimos un juicio que ahora tenemos que pagar. Entonces, arrancando por ahí, todo lo demás... Me parece que está muy sesgado, respeto mucho tu opinión, pero no es la realidad. Un detalle que no dijimos en el fárrago de noticias del domingo. ¿Cuál? Las medidas económicas del gobierno, después del 11 de agosto, funcionaron electoralmente. ¿Que lo del IVA y eso? Sí. No, bueno, las provincias nunca se nos ocurrió, siempre... arbitrariamente asumimos, me acuerdo que fue un debate el domingo a la noche, Débora no, debo confesar que Débora que no funcionaron. Asumimos, dijimos, el 40% es anticristinismo, listo. Bueno, pero pará. No, hay algo más pero, ahí. Fabián, vos tuviste en 2 meses, después de las PASO, en 2 meses 10% de inflación. Sí, está bien, pero algunas de las medidas deben haber servido. Subieron 8 puntos. Todas esas chotadas que no sirven para nada. Bueno, pero subieron 8 puntos. Bueno, pero es algo, si vamos a eso, en las PASO las medidas kirchneristas, como dijo Sica. Las PASO tuvieron un resultado con un dólar a 40 y una inflación al 3 y llegamos a una elección general con el dólar a 60 y una inflación al 6. Pero subieron 8 puntos, Sergio. Está bien, bueno, habrá que analizarlo por qué subieron. Lo que le quiero decir es que si bien el ahorro, como decía el economista, es la base del crecimiento para el movimiento liberal, para que haya ahorro primero tiene que haber producción. Sin producción no se puede ahorrar. Usted no puede ahorrar algo que no gana. Entonces, lo primero que hay que hacer para que haya producción es lo que dice Enrique, bajar las tasas de interés. Sin inversión no hay producción. Y ese es el problema de la Argentina. Facilitar la inversión. Si usted no facilita la inversión, no hay producción. Y si hay producción, no hay ahorro. Y si hay ahorro, hay crecimiento. Claramente que acá lo que tenemos que ver... El problema del país es que personas hablando en nombre de la soberanía y de estimular el bolsillo, lo que hacen es destruir el ahorro. Y sin ahorro no hay inversión, y sin inversión no se aumenta la producción. Y la gran maldición de la inversión. Te quiero hacer una pregunta filosófica. Sí. Porque yo sé que vos sos liberal de pensamiento, de dogma. No, de dogma no. El liberalismo es antidogmático. Yo cuando era joven también. Es verdad lo que decís. Era liberal.
Las ¿Qué te ideas pasa? liberales, después de estos 4 años, ¿no quedaron? Al contrario, creo que si algo nos deja... Hoy cae un Dujón y le tiran Pero Dujón patatas es un y radical, papas. no es un liberal. Creo que si hay Bueno, algo que pero nos deja... aplicó un plan Perdón, Karina, no quiero- liberalote. Pero digo, si hay algo No, que deja Karina esta es elección... radical. Es radical. el tema. Si hay algo que deja esta elección arriba de la mesa es que hubo No un me hago candidato cargo de todos los liberal radicales. distinto que del oficialismo que dejó en claro que hay una posición distinta. Melconian, que es un buen representante del liberalismo no dogmático, marcó los contrapuntos con este gobierno permanentemente. Pero nunca lo convocaron. Justamente, y ahí tenés la respuesta. Si no es liberal no este fue un gobierno gobierno, liberal, eso es es horrible, inverso, que está que peleado. tiene Fue un otro modelo que Fue un fracasó. gobierno socialdemócrata, está bien. ¿Por qué Digo, salen es un Esper, gobierno Milei, liberal. todos los liberales lo Fabián, putean a como Macri diría más que Fifi, a el tercer gobierno Porque radical. putean Bueno. todo. Los liberales puteamos Bueno, todo. pero este no es un gobierno liberal. Porque los liberales nos quejamos de todo. ¿A usted está incluido ahí? Eso lo entiendo. Desde chicos soy, de los Ah, 15 un años. perfecto. Siempre nos quejamos de todo. Pero es lo que dicen, Fabián, los liberales. Los liberales dicen que esto... Vos Fabián, tenés, vos Fabián. tenés dos modelos que fracasaron, porque es cierto lo que dice Juan. ¿Qué hace el macrismo? Baja el salario para que no haya demanda y poder empatar con la oferta. Está claro. Ahora, lo que no cuenta es que el kirchnerismo no hizo subir la oferta, había mucha Es muy más demanda difícil eso, y muy por difícil. eso... Pero tenía cinco Yo quiero corregir algo. Buen punto lo que Por dijo menos- Gravia. Bueno, yo opinar sobre lo que dijo Gravia. Hubo momentos en el kirchnerismo. Cuando vos analizás lo que fue el comienzo de Néstor Kirchner, en una situación económica, yo te diría, menos compleja que la actual. Mucho Porque menos. la situación Mucho menos social estaba mucho peor, Mucho pero la menos, situación Gustavo. económica era Gracias, menos Rodal. compleja. Vos tenías dos cosas que usaste a tu favor. El default, porque hasta 2 años después no pagó deuda, y la Mega soja devaluación. a Y 600 la mega dólares. devaluación que ¿Y me ahora dio. qué Claro, el hizo? superprecio de la soja. ¿Qué hizo? Hizo algo keynesiano. Puso plata para generar obra pública, generar empleo, generar demanda. Tampoco un ¿Sabes gran mérito, cuántos? ¿no? ¿sabes Tampoco un gran cuántos? mérito en ese cuadro ¿Sabes hacerlo. cuántos? Sí, Obra pero a pública. ver, yo voy a hablar de la gente porque pareciera que acá no hay gente. ¿Sabés Sí, cuántos hay puestos? gente. Metiste 50% de pobres. ¿De qué ¿Sabés gente me hablas? cuántos puestos El de peronismo trabajo? metió Déjame de terminar. shock No, 50% no me interrumpas, pobres. no me interrumpas. ¿Sabés cuántos puestos de trabajo se crearon en ese momento? Porque en ese momento que va 2003-2010, Bueno, 2.900.000 puestos de Gustavo, trabajo. tenés razón en lo ¿Sabés que cuánta decís. gente se pudo Pero, jubilar? Gustavo, salían 3 todas millones a de favor. personas. Todas No, las no que es tiraban salían iban al todas a arco y favor. entraban. Con esas cosas, López Jubilaban Murphy en hubiera aporte. chocado a la Argentina. Pero tenías Entonces, lo que viento- digo es, perdón. se pensó en la gente. ¿En cuánto estaba la soja cuando Se cayó de la pensó en Rúa? la gente. Bueno, pero... ¿A cuánto estaba la soja cuando cayó de la Rúa? 700 No, cuando Pero cayó de la déjame que te diga Rúa. lo que tengo. 200. ¿Cuánto? 200. ¿Cuánto? 188, ¿Con 192. cuánto por ahí. estaba la soja cuando asumió Néstor Kirchner? Se fue Más de 300. más de cuando se 300. fue. Y llegó casi a 700. Pero Llegó a más Fabián, de para, 600. disculpame que te Caí diga al algo toque, respecto de ¿eh? eso. La soja representa 25 Soja mil y suerte millones, fue. 25 mil millones de dólares de exportaciones. Pero no Dame son del esa soja Estado. 600. Fabián, solamente las retenciones te quedan en el Estado. No son del Estado la soja. No, en cambio, pero- 180 mil millones Pero de hay dólares de deuda. contexto. Lo que Sí yo te los quiero tomó el decir es. Estado. No, lo que yo te quiero decir es, hay 125 contextos. Si yo juego un Pero- partido de pero fútbol no juega y yo a ver, el quillerismo en los primeros 3 años fue Gimnasia anoche Pero es contra privada la Newell's. soja. Gimnasia le pegaba al arco y todo entraba Fabián, la anoche. soja no le quedó al Estado, es privada. Y eso generó puestos de trabajo. Pero y y eso Gimnasia ganó. y eso Y Maradona derramó. estuvo contento No, no, anoche. no. Pero tenemos que ser Porque- buenos y decir pero- que la pero- pelota le pegaba al defensor y entraba, le pero pegaba al Fabián, arquero y entraba. Esto hizo Aprovechó- política para que eso Aprovechó el también contexto, suceda. se desendeudó, refinanció la deuda, consiguió una quita del 60%. Sí, pero cuando empezamos a pagar la deuda. Disculpe que te haga números. Sí. Del 2003 al 2015 el Qué PBI bárbaro. se duplicó. Datos Exacto. oficiales, datos Banco Mundial. Venía de muy abajo Del también, 2003 al 2015 chicos. el Claro. empleo privado se duplicó. 1994. De 3 millones quedó a 100. Del 2015 a hoy no para de Pero en el caer. 2003 veníamos de la peor crisis económica Sí, que pero tiene para este una- país. 11% caímos en el 2002, 11. 180 mil millones de dólares de deuda y caímos en actividad económica. y en Contame del empleo. 2011 al 2015. Pero de ahí, perdón. Fue un claro, serrucho. no, se claro, creció tal cual, solo. tal En cual. 4 años se creció El PIB per 100%. cápita ¿Qué cayó. pasó? El Un PIB per serrucho, cápita pero no cayó. cayó. ¿Qué Cayó el pasó? PIB per Del cápita. 2011 al 2015 El PIB per Argentina no cápita cayó. Fue un serrucho, Fue un ¿verdad? serrucho. Y el 2015 Vos sabés creció que tenía fraguado 2,5. todos los datos, no tenés ni idea. No, pero para no tenés 2015 Son creció datos el- internacionales. lo podés chequear No, ahora. no, pero Datos Esperen, no juntos. internacionales. El Lo PIB podés per chequear. cápita, porque este es el dato malicioso. Argentina tuvo el serrucho y el PIB total no creció, pero el PIB per cápita cayó. O sea, en los últimos 4 años no del muestra kirchnerismo distribución, no muestra terminamos más distribución. pobres. Digo, no lograron crecer, se gastaron 2 plan Marshall. O sea, lo que hay que entender en Argentina,
tuvieron un presupuesto como ¿Cuánto cuesta un plan Marshall? Claro, decime el número. No, claro, pará. Nunca había escuchado. Nunca había escuchado. Momento. Nunca había escuchado. Nunca había escuchado. Momento. 12 billones de dólares. Nunca había escuchado la medida Plan Marshall. Nunca había escuchado esa medida. 2 Plan Marshall se gastaron y no lograron resolver. 1/3 de pobres en Argentina, más de un 40% de informalidad. Se llenaron la boca hablando de los pobres y no lograron resolver. Yo quiero decir algo a todos los que han participado de este generoso debate. Para mí han sido más interesantes escucharlo a todos los que participaron que los propios candidatos. A mí me hubiera gustado escuchar esto en los dos debates. Si yo hubiera escuchado esto, hubiera contestado la pregunta esa, ¿quiere ir a votar o no quiere ir a votar? Porque realmente basta. Yo quiero que los candidatos me digan cómo vamos a salir para adelante. No, bueno, por eso me gustaría preguntarle a Juan si realmente piensan darle a la maquinita, ¿cómo van a controlar la inflación? ¿Cómo van a controlar la inflación entonces? En economía nada se pierde, todo se transforma. Lo que vos le sacaste al trabajador y al jubilado, se lo llevaron las energéticas, el sistema financiero. Cuando vos devaluás, le das ingresos extraordinarios a los exportadores. Cuando vos tenés una tasa del 86%, que lo está pasando, le estás dando ingresos extraordinarios. ¿Alguien tiene a mano el WhatsApp de Alberto? ¿De quién? De Alberto. ¿Qué querés para llevarlo Este hombre ministro? explica mejor que todos los que tiene. Con todo cariño a los que tiene ahí. Lo explica mejor. No, que lo que te digo, si vos le sacás ingresos a los sectores poderosos, claro que le podés la plata al trabajador. Dice sacarle plata a los que más tienen con el país que más impuestos cobra. No, pero Juan, estás hablando de cobrar impuestos cuando Argentina tiene la mayor presión fiscal del mundo. No, pero regresiva, no progresiva. Regresiva. Y ustedes hicieron más regresiva todavía sacando bienes personales a los poderosos. Juan, los poderosos no son los que pagan bienes personales. Querido. Escribile a discúlpame, ¿qué es para vos esto? ¿Qué es para los liberales? ¿Qué significa esto? ¿Es un bien dólar, más? Es un dólar. Un bien más. Un bien que tiene su precio. Esto es central. Un bien que tiene su precio. No por puedo eso tiene que ser preguntarme a mí. libre. Ahora, si esto fuese un bien más, chico, esto vale por el papel y por la tinta que tiene. Entonces valdría lo mismo que esto. Ay, Juan, esto representa, encarna valores de bienes internacionales y Argentina no lo imprime, es central cuidarlo. Por eso no puede ser liberal como dice el señor. Si esta pregunta sí. No. Ya se lo sacó. Sos rápido, ¿Sabés qué es esto? Directo. Esto así, no, perdón. Estaría ahí. Así somos los liberales. Así son los liberales, tal cual. ¿Te diste cuenta? Si es un bien Me quedé más, con los dos vale lo billetes. mismo. Si esta pregunta se hiciera en Uno para la cada BBC en Intratables Claro. Londres, Se en le este fue un poquito momento. la mano, ahora está en Tenés 60, el dólar en la mano lamentablemente. izquierda y la libra en la mano derecha. Todo el mundo va a contestar libra, no dólar. Pero en Brasil Pero no pasaría es tan algo claro. similar. En Brasil Javier. lo mismo. En Brasil lo mismo, es un problema de Argentina. ¿Sabés Es lo que una pasa, Fabi? particularidad de Prestame el Argentina. dólar. El dólar no vale por el papel, por la tinta, como dicen los Pero lo liberales. acabas de decir vos eso. Yo no lo dije. No, Lo acabas de decir no vos. es un No, bien vos más. decís Vos lo eso. dijiste. Yo te acabo de demostrar. Pará. Yo te acabo de demostrar que la misma pregunta hecha en la televisión londinense tiene otra respuesta. No, Fabi. Hacela de vuelta. Pero estamos en vamos mirá, al ejercicio. Para los liberales, esto es un bien más. Si es un bien más que vale por la tinta y por el papel, No, vale por su valor. ¿Cuál es la diferencia? No vale por su valor intrínseco. Vale por su valor extrínseco. Hablemos. ¿Sabés cuál es la diferencia? Que el valor del peso lo definen los Juan Enrique de este mundo. Disculpame. Vale por el valor que encarna en términos Vale lo de que vos bienes querés, lo que vos y yo queremos que vale. Bienes que representa en Claro. términos internacionales. Eso es liberalismo. Tal cual. Entonces, como vos, Al final eras liberal, como vos vos. no lo imprimís, no lo podés dejar Juan es liberado al liberal. mercado. ¿Me entendés? Es un bien. Juan es liberal. Es un bien. Sos liberal y no lo sabés. Sos liberal y no lo sabés. Suficiente Por como para suerte, decirte perdón, que por suerte lo que igualmente viene, hay una cuestión. por suerte lo que viene es más Enrique y menos Santoro, ¿no? Que ya pasamos por Menos mal. Comprado el la 40% de votos. Yo quiero hay una cosa que dice Enrique y que tiene razón. ¿Quiénes fueron los grandes beneficiarios de este modelo económico? Las energéticas, las petroleras, las mineras, claramente especuladores. que hay que generar una redistribución para hacia el otro lado. Pero también quiero recordarle que el Plan Marshall fue un instrumento económico que utilizó Estados Unidos para salir de su propia crisis e a endeudar a toda Alemania, Europa, Japón. que le costaron 40 años para salir de eso. Entonces, me parece que Pero tenemos que también tener una seamos buenos, tenemos que digamos tener que una Alemania responsabilidad. la recuperaron. Sí, pero después, pero queda después de una lindo, gran dicho así. crisis, después de una gran crisis mundial. Pero siempre quedó el Pues, mito no que es Argentina quería un plan Marshall. Que no es el escenario que hoy tenemos. Yo creo que vuelvo a repetir, tenemos que volver a un escenario de producción, de pleno empleo, que ¿Cómo? parecía algo imposible. Yo me acuerdo en el 2003 cuando Néstor Kirchner con el 27% de desempleo decía que teníamos que generar condiciones de pleno empleo y aprovecho para
decir que el triunfo de este domingo fue un gran reconocimiento de toda la militancia a la gestión y a la figura de Néstor Kirchner en un aniversario de su muerte. Cuando nos hablaba de pleno empleo parecía algo imposible y sin embargo entregó un gobierno, Cristina, con menos del 5% de desempleo. ¿Qué? Hoy, sí, 5.4% de desempleo. ¿Quién? Hoy las variables nos han llevado a revertir todos los factores a tal punto. Desempleo. Me gustaría introducir otro tema al debate. 9,4 decía la UCA que eran los datos que tenían y que nosotros podíamos al menos tener de las mediciones mentirosas que hacían ustedes. No, la UCA no decía Digamos la verdad, 9,4. Y si era 9,4, entonces ahora estamos en el 16, 17. Por la cantidad como sea. Yo creo que hay más desempleo. Ahora, la pregunta es, ¿aumentó el desempleo? ¿Aumentó el desempleo? Aumentó el desempleo. Chicos, aumentó la Argentina tiene un, gracias a Dios, un colchón social. Bueno, ese era el tema que quería introducir. Que calma. Le quería preguntar a Bernie para incorporar al debate. Claro, ¿Qué hacemos con el gasto público, por un lado, vinculado con la política, y por otro lado, con los más de 30% de pobres que hoy implican un enorme gasto social? No lo introdujimos eso en el debate de la economía y me parece que está no es claro, menor. está claro que la pobreza es la secuela de un país que ha perdido empleo. El empleo es el principal ordenador social y es la principal guía de crecimiento de cualquier país. Nosotros perdemos desempleo, entramos en la pobreza. Cualquier persona que pierde su empleo automáticamente cae en la pobreza. Por eso es importante volver a un país de pleno empleo, de plena producción, de generar confianza monetaria y de plena autonomía del Banco Central para sostener la soberanía monetaria. El problema es que no sostenemos la soberanía monetaria porque los representantes que están en el Banco Central están más preocupados por representar los intereses de afuera que de adentro. Gobernar es representar intereses. Y este gobierno representa es muy buena la pregunta que hizo de Esta pregunta se le hicieron a un economista, no de Alberto, pero un economista cercano, hace de esto un mes y medio en Nueva York, y él dijo, le preguntaban por la reforma laboral, le preguntaban por todas las reformas de moda del Fondo Monetario, y dijo, no paren, viene un gobierno peronista. Entonces el tema del ajuste de la política, todo lo que discutimos estos años no avanza. No confundamos el ajuste de la política, que en todo caso serán diputados, senadores, con no, creo que ella iba a otra cosa. El ajuste fiscal. Mira, el salario, permítame un minuto, el salario debe haber caído promedio en estos 4 años un 15%. Sí. Promedio. Y mucho más. También, Las jubilaciones también cayeron y mucho. Entonces, es imposible seguir sacándole salario y jubilaciones a la gente. Y un plan social está 7.000 pesos. Digo, es imposible que la gente no coma ni siquiera darle los 7.000 pesos. Entonces, la posibilidad de un ajuste ortodoxo es imposible e inhumano. Y nosotros no ganamos para hacer eso, sino para hacer otra cosa. ¿Qué hay que hacer? 3 cosas al mismo tiempo. Impecable explicación. Bueno, y que es muy difícil. Alguien que dice cómo. Muy bien, López. Espera que termine. Impecable explicación. Bueno, claro. 3 cosas hay que hacer. Las 3 al mismo tiempo y son muy difíciles. Primero, negociar con los acreedores. Vos tenés el Fondo Monetario y los acreedores privados. No podés pagar un peso de interés porque el dinero lo necesitas para adentro. Y esto es, se está planeando 10 años con el Fondo Monetario. No podés pagar intereses por lo menos los 2 o 3 primeros años. Segundo, al mismo tiempo, poner en marcha el plan de sin hambre en la Argentina. Tenés que destinar recursos. Tercero, el pacto social o contrato social. Si no haces un acuerdo, empresarios, trabajadores, etcétera, etcétera, para poner en marcha la economía, esto no camina. Ahora, para poner en marcha la economía, primero tenés que arreglar con los acreedores, porque si no arreglas con los acreedores no tenés plata para la economía. A ver, espera, para que iba a preguntar ahora que a ver, son 2 modelos muy distintos. Alberto y el kirchnerismo con Macri. La gente eligió un modelo, no es el que le va a gustar a algunos periodistas. Vamos a ver. Lo que está claro, que recién hace 3 días que ganó, es que sabemos que el cómo se va a definir, lo van a decir cómo. Lo que tiene que estar claro, y dejen de poner palos en la rueda y quejarse de todo, es el qué. El cómo hay que hacerlo. Para un momento. ¿Y quién estaría poniendo palos en la rueda? Para que le pregunto yo. Claro, ¿para qué? Puede decir que la señora... El qué hay que hacerlo. Puede decir que este bloque... Puede decir que este bloque le pone palos a la rueda. No, porque Alberto, yo cierro con esto. Yo te dejo, Ernestina. Ya te dejo. ¿Cuál es el plan? No sabemos. Alberto, pará, Pablo. Vos estás más cerca de entender cómo te vas a jubilar que cómo vas a producir. Economía, sos Harvard. Lo que digo es... No sabés cuánto lleva Matsuro y querés dar clase. A ver, que podemos escuchar los palos y la rueda. Esperá que te grabe.
grabo, dale. No, dale. lo que estoy Así diciendo es que después te Alberto en cada uno de sus discursos aclaró que es momento de pensar entre los jubilados y los bancos y los jubilados, pero entre eso es una producir cosa y que lo dice especular. No, está bueno lo que trajo Blancatelli. Pará. ¿No se puede los jubilados y los bancos? Los jubilados primero, la gente primero. Pero perdóname, porque los países funcionan los jubilados y los bancos, no los jubilados con los bancos. Señores, los que hicieron plata con eso, hay que producir, hay que producir, industrializar, cuidar la industria nacional. No aclaró lo de los palos ni de la rueda. Nosotros los periodistas cumplimos un rol. No estamos en los Te quejás de eslogans de todo, campaña. te empezás a apoyar al país para que salgamos adelante. Pero hace una cosa, dejá tu profesión y dedicate a militar en un partido y listo. Puede ser, puedo de mi profesión también hacer lo que yo quiera, vos no vas a enseñar a mí. En el gobierno anterior, los bancos se beneficiaron y mucho. Entonces no vengamos con versos o con eslogans de campaña. Pregunta Ernestina. Quiero preguntar justamente al compañero que acaba de explicar cómo. Al compañero López. Sí, dos cuestiones. Difícil, La primera es... ¿qué pasa con la letra chica del con el Fondo Monetario, que tanto se habla de que no se conoce el acuerdo? Y la segunda es, el acuerdo con los empresarios ya falló. Los empresarios cagaron a todos los gobiernos. Es quedó así. claro el Juegan la propia y no hay otra. ¿Qué hacemos con un empresariado como el que tenemos? Yo creo que hay que tomar además medidas económicas. Por ejemplo, se habla de restricción, de continuar la restricción de cambio. Se habla de otras medidas económicas. ¿Cómo desenganchar? Una de las cosas que dijo Alberto es, vamos a desenganchar las tarifas del dólar. No pueden aumentar por el dólar, tendrán que aumentar por el salario. No podrán aumentar los combustibles por el dólar. Es importante para los inversores de Vaca Muerta que sepan que va a estar sigue siendo abierto. Negocio, es bueno saberlo, así no. A ver, que todo el mundo lo sepa. Después viene la sorpresa y somos los que ponemos la rueda. Junta Nacional de Gramo. Menos mal que lo va a sentar una mesa de Gramo. Por otro lado, Saboya hoy está... Estoy interpretando mal. No, hoy Saboya está... Traduciendo al castellano las palabras... ¿Por qué Culfas dice que tenés que exportar... Culfas va a ser el ministro, ¿no? No sé. Epa, yo lo que digo es, ¿eh? Culfas dice que si no aumenta las exportaciones, esto no tiene destino. Y está pensando no solo en los productos primarios, en el valor agregado, y básicamente en los hidrocarburos con valor agregado. Bueno, porque no invirtieron ni cayó la producción. Y a lo que voy a ¿sabes qué? Producto para el Consejo Económico Social, mi opinión es que debería ser por ley. Y allí en el Consejo Económico Social se deberían discutir una serie de medidas que acompañen, porque es cierto, los empresarios te dicen una cosa y después hacen otra. Pero está bien, Gustavo, lo que decís. Yo te estoy bajando en español. Yo quiero decir que Enrique y López han explicado mejor, les digo en serio. Muchas gracias. ¿Ustedes dos han explicado mejor? Toda la información de hoy, de después de Antes no los escuchaban, esa es la diferencia. Esto que están diciendo es muy lindo. Siempre hablaron igual. El primer punto es cómo arreglar con el fondo el tema de la deuda. Hoy una buena noticia, porque le dio un reportaje a Reuters, el secretario de Tesoro de Estados Unidos, que dijo, bueno, nosotros queremos que Argentina cumpla el compromiso, pero le vamos a dar plazo. Fabi, ¿te puedo decir algo va a haber respecto al un fondo? plazo de gracia. Entonces, si hay ese plazo de gracia como mínimo 2 años, entonces se puede encarrilar. Pero eso es clave, digo, la primera salida es cómo arreglar la deuda. Quiero aclarar esto. En general, Estados Unidos en general te recibe. Da la sensación de siempre te reciben en la Casa Blanca. Te dicen 2 o 3 cositas, te recibe el fondo, te dices un pibe que sos alto, rubio, con zapato negro. Caricias significativas. Que está todo bien. Pasó con Kirchner en el 2003. Pasa siempre. Alberto Fernández se va a México, tiene una reunión prevista con Manuel López Obrador, y dicen algunos que ese viaje a México podría incluir alguna reunión con autoridades del Fondo Monetario Internacional. Y te digo más, lo que recién planteaba Gustavo López respecto de cómo refinanciar la deuda, hay muchos que sostienen que habría algún tipo de presentación respecto de que el Fondo Monetario Internacional hizo mala praxis con la Argentina, sobreprestándole cuando ya se sabía que no podía cumplir sus compromisos. Y eso se está jugando en este momento. Yo les voy a explicar. ¿Ustedes vieron alguna vez que la Conmebol, alguien le toque el tuje, voy a decir? No, de ninguna la Conmebol. No. Plantearle algo al fondo como plantear algo a la Conmebol. La Conmebol te reciben, te tienen 7 horas.